buenas tardes, amable audiencia. Estamos en otro programa más de Sábados Culturales de Radio Canaco y la verdad, con mucho gusto, porque nuestro invitado especial de hoy es un personaje que está, la verdad, pleno de conocimiento en cuanto al tema que vamos a tratar. Hoy vamos a ver lo que es la historia de la música y para ello hemos invitado a nuestro querido amigo Arturo Martín Morales Crespo. Buenas tardes, Arturo. Buenas tardes. Es un placer estar en tu espacio. Muy agradable, Arturo, tu presencia y quiero presentarte con nuestra amable audiencia. Arturo es originario de Orizaba, aquí del estado de Veracruz. Tiene una formación de licenciatura inicialmente en educación primaria. Después estudió administración en la Escuela Bancaria Comercial de la Ciudad de México, diplomados también en el Tecnológico de Monterrey, el desarrollo de habilidades gerenciales por parte de la UNAM y es egresado también del Colegio de Alta Dirección. En su vida laboral, que también es parte de lo que le conozco a Arturo, gerente nacional de Sintex, de la división farmacéutica, y director de la Escuela de Ventas Online de Merck para América Latina y también productor, conductor y director del programa. Yo sé que te acordarás de Radio Fórmula, que esa es parte de tu pasión. Yo sé que tu pasión profesional por la actividad empresarial es importante, pero también por este otro lado creo que es algo muy interesante y precisamente vamos a ver mucho esta tarde en relación a ello. Vamos a abordar lo que es la historia de la música, porque es apasionante, pero sí quisiera comentarle a nuestra audiencia que es algo muy ambicioso que en tan poco tiempo queramos entrar a desarrollar todo esto. Vamos a segmentar este programa sobre la música en dos programas de radio, Sábados Culturales de Radio Canaco. Pues Arturo, quisiera que nos comentaras cómo inicia la música. Bueno, este es un tema muy apasionante. Los grandes conocedores e investigadores del tema nos ubican en que desde que el hombre es hombre, la música le ha acompañado. Se habla de que incluso en la época de las cavernas, porque se han encontrado en las cuevas jeroglíficos que representan a personajes cantando o tocando algún instrumento. Durante la evolución del hombre, los instrumentos eran de origen natural porque aprovechaban las pieles de las bestias para hacer elementos de percusión, aprovechar los cueros, los propios huesos. Se han encontrado con perforaciones que se utilizaban como flauta. La danza y la música forman parte de la vida porque así se festeja. El silencio es el signo de la muerte y aún así en el silencio se han llegado a hacer composiciones precisamente para que la muerte reciba a una persona, y esto ya viene a ser en la mitología. Pero desde que tenemos conocimiento, el hombre ha sido acompañado por la música. Así que su origen es incierto. Vamos a dejarlo al inicio de los tiempos de la humanidad en la Tierra. Definitivamente, totalmente de acuerdo contigo, porque junto con la danza se genera esta sinergia entre la música y la danza y es tan antiquísima como la misma humanidad. Me gustaría que para ello, considerando precisamente esto y de acuerdo a los vestigios que existen de investigación sobre la parte instrumental, sobre todo que es la que deja la huella y que es de una u otra manera más fácil de poder determinar la antigüedad de todo esto, me gustaría mucho que a lo mejor empezáramos a platicar sobre la música en la Edad Media, porque aquí es un poquito cuando
ya se empiezan a retomar las bases de lo que conocemos como la música actual, ¿no? En la Edad Media teníamos la música ya evolucionada, sin embargo, no se tenía una herencia por escrito de lo que era la música. Aún no había notas musicales, aunque la historia dice que los pueblos de Asia, por ejemplo, de China y la India, y en la Mesopotamia, en el mundo árabe, o después el mundo musulmán, había ya rasgos de notación que llegaron a los griegos, solo que desafortunadamente con la conquista del Imperio Romano y después con la caída de este se perdieron prácticamente mucho de estas obras que tenían y es como si estuviéramos iniciando. Entonces en el medievo lo que se tenía era principalmente la música religiosa. Desde que la música nace es para adorar a los dioses y el cristianismo estaba ya muy fuerte en el medievo y básicamente en los cantos gregorianos, y esto se le llama gregorianos porque fueron auspiciados por el Papa Gregorio precisamente, que le pidió a Giorgio d'Arezzo, un italiano, un monje benedictino, que se hiciera cargo de las memorias de los cantos gregorianos, porque solamente se hablaban de memoria, se cantaban de memoria, no había nada por escrito y era un trabajo muy arduo en el que se tenían que aprender y solamente así de transmisión de cantos, de coro a coro es como se aprendían, pero se llevaban mucho tiempo. Entonces en el siglo XI, Giorgio d'Arezzo, cuando antes solamente se escribía sobre el texto, una línea roja, el texto se escribía hacia arriba o hacia abajo de los textos. Esto quería decir que cuando el director del coro quería que los componentes hicieran un canto gregoriano, entonces subía su mano para que fueran tonos altos o la bajaba para que fueran tonos bajos y de acuerdo a cómo estaba la línea roja, así es como la seguían. Entonces Giorgio d'Arezzo, él hace una aportación que fue importantísima para la música en el siglo XI, que fue hacer un cuadrigrama, podemos decirle, pero son 4 líneas paralelas que después se complementarían en el siglo XIII ya con el pentagrama. Pero con estas 4 líneas empezó a escribir los cantos benedictinos y lo que probablemente le iba a llevar un año, le llevó solamente, 10 años. En un año prácticamente estaba listo el repertorio de los monjes benedictinos. Entonces, esto es muy importante para la música porque de no haber sido por esta aportación de Giorgio d'Arezzo, no se hubiera tenido la escritura de la música y tampoco conociéramos lo que nos heredaron los ancestros de la época medieval, que eso es principalmente el aporte, porque la época medieval va desde el siglo XI hasta el siglo XIV, un poquito avanzado el siglo XIV. Así es, y también es importante pues, comentarle a nuestra audiencia que en este periodo del medievo se manejaba la música de los trovadores y los juglares, que era una forma también inclusive de transmitir información de lo que estaba sucediendo en el entorno a todo ello, ¿no? Son los que transmitían a base de música las noticias y todo lo que iban colectando por donde hacían su gira, porque eran itinerantes. Entonces ellos fueron, como no había escritura, tenían que memorizarlo de una región para cantarla en otra región, y así fueron enriqueciendo el entorno donde ellos se desplazaban. Entonces esto es, mira, vamos a escuchar un poquito de los cantos gregorianos, porque el canto gregoriano, la particularidad que tiene es que eran solamente vocalización.
Lo que se le llama polifonía. Lo que se le llama polifonía cuando tenían diferentes tonos, pero solo en las voces. Antes eran, antes de que tuvieran una escritura, eran monofonía, era una sola voz muy plana. Después, ya con la escritura de Giorgio D'Arezzo, empezaron a darle sonidos distintos en los integrantes del coro. Y ese era el canto gregoriano a capela, no tenían acompañamiento musical. Todo esto era música religiosa. Recordemos que había la música religiosa y la música secular en el medioevo, que era, la secular era la del siglo presente. Como podemos hablar ahora aquí del pop, en ese tiempo la secular era lo pagano, lo popular. Así es. Estos eran los cantos gregorianos. Sí, y yo creo que la aportación más grande, como lo comentas, para el mundo de la música fue precisamente lo que D'Arezzo aporta y que viene a dar lo que ahora conocemos como el pentagrama. Así es. Porque a partir de ahí se viene conservando ya la música y haciéndose la música. En el siglo XV es cuando definitivamente aunque la quinta línea o la quinta para completar el pentagrama se empezó a utilizar en el siglo XIII, recordemos que Giorgio lo hizo en el siglo XI, ya en el siglo XIII empezaron a aparecer pentagramas. En el XIV se utilizaron, pero en el siglo XV ya se generalizó el empleo del pentagrama y con esto se le empezó a dar color a la música, se le empezaron a dar tonalidades, el tiempo, el ritmo y todo esto que es el componente de la música. Entonces, es sin quererlo, Giorgio D'Arezzo fue el que descubrió la profesión de compositor, porque antes los compositores, aunque hacían música, no sabían, no trascendía, pero el que empezó a escribir primero en 4 líneas y después en el pentagrama, fueron compositores porque empezaron a escribir ya completo, y ya cuando vino la imprenta, el pentagrama fue algo que revolucionó al mundo porque la música empezó a conocerse en muchos países que estaban alrededor en Europa. Así es. Y pues bueno, después de esa etapa de la música del medievo, pues entramos a otra etapa importante que es la que deja una base muy firme para el desarrollo de la música y se hace prolífica por todos lados. Yo creo que es correcto. Antes quisiera comentar para que nuestra audiencia sepa de dónde viene el nombre de la música. Recordemos que en la mitología griega se hablaba de Zeus y Nemóside. Nemóside, que era una de las ninfas, y Zeus, uno de los dioses, de los hijos de los dioses. Y se habla de que después de 11 noches nacieron otras 9 ninfas, después de 9 noches. Y estas ninfas se les dio el nombre de las musas. Y eran 9, que eran Calíope, que era la musa de la poesía épica y la elocuencia, Clio, que era la musa de la historia, Euterpe, esta era la musa de la música. La musa del arte lírico, Polignia, la musa de la retórica, y en muchas ocasiones a las 9 se representaba tocando un instrumento. Se hablaba de que ellas cantaban para los dioses, pero cada una llevaba un instrumento. Entonces, de la palabra musa, el arte más importante, que es el que comunica al mundo, de ahí viene música. Con esto no quiere decir que sea el único arte, pero sí es el que destaca entre todos, y que las 9 musas también se le unían a Euterpe para amenizar las reuniones de los dioses. Incluso de la palabra museo viene de musa, porque museo es la casa de las musas. Claro, ahora ya es una acepción distinta porque alberga de todas las artes, como es la pintura, la escultura, pero el museo antiguo era así, donde había exposiciones de lo que había sido la música, de instrumentos, de poesía, etcétera.
museo también viene de museo. Entonces, en parte de la historia de la música, esto es de dónde viene el nombre. Muy bien, muy interesante, Arturo, y te invito a que hagamos una pausa. Regresamos en un momento. Que no te agarren en curva las vueltas que puede dar la vida, como un diagnóstico de cáncer. Con Med99 puedes personalizar tu seguro de vida y adquirir la cobertura de cáncer, con la que podrás contar con un apoyo económico desde 30,000 hasta 1 millón de pesos para cubrir gastos relacionados con el padecimiento o en lo que tú y tus seres queridos necesiten, dependiendo del diagnóstico del tipo de cáncer. Puedes contratarla para protegerte a ti y a tus seres queridos. Nunca estás listo para un diagnóstico de cáncer, pero sí puedes estar preparado. Contrata la cobertura con tu agente. Si te gustan los retos, si te gustan las ventas y si quieres ser exitoso, únete a nosotros como agente profesional de seguros. Llama al 22 92 16 28 34 para agendar una cita y planear tu futuro profesional. Somos Grupo AB, agentes de seguros, socios comerciales de MedLife. Únete a nuestro equipo, te esperamos. Regresamos en esta interesante charla que nos haces, Arturo, sobre la música y a partir de esa base que se nos deja, empieza digamos, una explosión con todo lo que es la parte del Renacimiento y el barroco y todo ello. Platícanos sobre todo esto. En el Renacimiento ya hablábamos de lo que era el contexto que con la migración, con las guerras que hubo, con la peste. Recordemos que el Mediterráneo era el espacio donde se comunicaban, se hacían las guerras y ahí convergían de Europa y de Asia. Y entonces se vinieron intercalando muchas culturas. De ahí se enriqueció la Europa y ahí vino el Renacimiento porque se agregaron muchos conocimientos que los europeos no tenían. Incluso se habla de que dentro de la música europea posterior al medioevo, ya cuando en el Renacimiento interviene o influye mucho los musulmanes con su música. Y esto lo vemos que así es porque después estuvieron mucho tiempo en Europa también. De tal manera que con todos estos aportes, con los nuevos conocimientos, empieza el Renacimiento y va en el año de 1400, o sea, en el siglo XV hasta el siglo XVII, y en el Renacimiento empiezan por conocerse nuevos instrumentos que hasta entonces los europeos no conocían. Por ejemplo, un instrumento que llega es el arpa. Llegaron algunos instrumentos de cuerda, algunas percusiones como la pandereta, que la flauta dulce que no la conocían y empiezan a incorporarla en el Renacimiento. Estos instrumentos empiezan a utilizarse y van a converger porque el periodo del barroco prácticamente se engarza con el Renacimiento. En el Renacimiento, por ejemplo, el laúd. El laúd es un instrumento que hasta la fecha todavía hay quien revive esta música antigua y utilizan el laúd. Entonces, esto es muy importante porque ahora nos podemos dar cuenta cómo era la música antigua tocada precisamente por alguien de la época. Hubo muchos autores, solo que no es muy frecuente conocerlos, y si en el siguiente corte tenemos oportunidad, vamos a poner un poquito de la música del Renacimiento con el laúd, porque vamos a engarzarnos ahora con la música barroca.
Entonces hablábamos de que el periodo del Renacimiento llega hasta el año de 1600 o antes, y el barroco empieza precisamente en el siglo XVII, y se le llama barroco porque la arquitectura que se utilizaba en ese periodo era la arquitectura barroca, porque era una arquitectura un tanto recargada, muy adornada, era algo que sobrepasaba realmente el adorno hasta caer en el exceso. Incluso se comparaba la arquitectura con una perla toda mal formada, o con algo así valioso, pero que desentonaba su belleza porque no era perfecta. Al barroco se le puso así a la música también porque los compositores empezaron a utilizar otros elementos, instrumentos musicales que no habían incorporado. Todavía no se formaban las grandes orquestas porque en el principio del barroco aún no se tenían lo que al final ya se formó, como fueron los conciertos, las sonatas, que sí necesitaba orquestación grande. Entonces tenían muchas composiciones pequeñas que las podían interpretar con conjuntos de cuerdas, con los instrumentos de metal que iban incorporando, o con los instrumentos de madera, que se les llama de madera porque la boquilla es de madera y tienen un sonido más dulce que el sonido metálico. Entonces así combinaban cuerdas con metales, por ejemplo los oboes, que hasta la fecha los siguen utilizando en las orquestas. Es fundamental porque recordemos que en ese tiempo la notación todavía era de tonos graves y agudos. Aún no había la variedad en la notación, aunque ya estaba la notación, pero solamente se tocaban los instrumentos que tenían graves, como las cuerdas de los chelos, y los que tenían los agudos, como los violines o las trompetas, y el fagot, que era el que tenía las notas graves. Entonces, esto es lo que identifica al barroco. Empiezan los grandes compositores, y esto se toma el barroco desde 1600, en donde nace la ópera. La ópera, que es la combinación ya de la poesía, de la música y lo que era el canto o la poesía cantada. Entonces, solo que la ópera de principios del barroco, la primera que hubo fue la de Eurídice, aquella que habla de la mitología de que a su amada la va a rescatar del infierno y por voltear se vuelven figuras ellos y pierden la oportunidad que les habían dado los dioses. Entonces esa fue la primera ópera. En el año de 1600 era de Jacobo Peri. Y esto es realmente lo que marca el inicio del barroco. Durante este periodo se hicieron muchas óperas, se compusieron conciertos, empieza la sonata, empiezan a dividirse los conciertos en movimientos, lo mismo que la sonata, y ahí empiezan a formar la orquesta, porque la orquesta se empezó a formar ya en forma más definitiva en el clasicismo, pero antes del clasicismo, ya en el periodo tardío del barroco, es cuando empezamos a conocer la orquesta para tocar la música culta europea, como se le clasifica, que muchas escuelas así clasifican la música, como culta europea, dando los tres periodos: el barroco, el clásico y el romántico. Ahora, ¿qué compositores son los que se distinguen precisamente en este periodo barroco, que pues le dan vida a todo ese contexto en las artes? Bueno, tenemos entre los que más destacan, porque fueron decenas de compositores. Por ejemplo, tenemos Johann Pachelbel, que fue el que hizo el canon. Tenemos a Henry Purcell, a Tommaso Giovanni Albinoni, aquel que hizo el adagio, que por cierto él solamente hizo una parte, porque ya en
Ya en el siglo XX fue que acabaron de componer esta composición de Albinoni. También tuvimos a Jordi Friedrich Händel, Antonio Vivaldi y Johann Sebastian Bach, que fueron de los más connotados. Incluso estos dos últimos ya casi están dentro del periodo clásico, por su edad y por lo que ellos habían aportado. Por ejemplo, Vivaldi vivió todavía en el periodo clásico porque él nació en 1678 y murió en 1741. Y Vivaldi es uno de los representativos de este periodo del barroco. Ese es el... A ver si te podemos ver ahora o escuchar un poquito de la música de Vivaldi, porque es muy importante conocer que Vivaldi fue el precursor de los conciertos. Él tiene muchos conciertos, también escribió 46 óperas. Hablan de 70 óperas, pero las que se le reconocen son 46. Entonces, él nació en Venecia y ahí se formó. Incluso él fue sacerdote, le decían el rojo porque tenía el cabello rojo. Y dentro de su producción musical tiene lo que se llama el concierto de las 4 estaciones, que son 4 movimientos. Hablamos ya de 4 movimientos en donde ellos, los compositores como Antonio Vivaldi, ya separan una obra porque son largas. Y entonces a cada una de las obras le llaman movimientos y las hacen en diferentes velocidades de ritmo. El ritmo en su velocidad se le clasifica como en allegro, como en vivaz, como en largo, que es lento. Y hay mucha terminología. Entonces, en estos conciertos hacen precisamente los allegros. Vamos a escuchar esto que es parte de las 4 estaciones en el primer movimiento y que es primavera, para que veamos cómo es el tono de allegro en esta composición de Antonio Vivaldi, que no es que sea la única. Él escribió casi 800 obras, 46 óperas, como te comentaba, y las óperas fue lo que lo distinguieron a él de una manera definitiva. Vamos a ver si nos da, porque a veces la tecnología nos traiciona. Pero bueno, él primavera la hizo en allegro, el verano ya le hizo en una velocidad mayor, que es el presto. La de otoño la hizo nuevamente en allegro, y ya en el invierno hace un largo. Aquí es muy importante que las personas que nos ven y nos escuchan, para que la música clásica la podamos disfrutar, tenemos que entender cuál es la velocidad. Por ejemplo, para una época en donde el estado de ánimo no es tan bueno, hay que poner uno de los largos, o adagio, como se les llama también, para que la gente tenga un relax. Cuando el estado de ánimo queremos que suba, entonces vamos a poner un allegro, un vivaz, para que tengamos el estado de ánimo hacia arriba. Y otro de los grandes de este movimiento del barroco fue Johann Sebastian Bach, que a ver si aquí la tecnología sí nos permite tocar un poquito de Johann Sebastian Bach, porque una de sus grandes obras es Tocata y Fuga, aunque también hizo conciertos, también hizo sonatas, también hizo muchas pequeñas obras, pero él era un consumado organista. Incluso cuando le presentan el piano, porque él tocaba el clavecín, sí,
clavecín es diferente al piano porque el clavecín no es de percusión como el piano. El clavecín es un instrumento de teclas, como el piano tiene su estructura, pero por la parte donde la tecla se oprime, por la parte de atrás sale de una cajita de madera, una cuña que lleva una pluma de ave grande, porque esta pulsa la cuerda y se producen los sonidos, a diferencia del piano, que al apretar la tecla tiene un martillito percutor cubierto con fieltro y esa es la que da el sonido. Entonces, él tocaba el clavecín. Cuando le presentan a Bach el piano, dice que no tiene el sonido como la que está acostumbrado al clavecín, que él quisiera unas tonalidades más suaves, pero al mismo tiempo que tuviera tonalidades fuertes. Eso lo toma el inventor del piano y más adelante lo presenta ya como es hoy el piano, que tiene sonidos pianos, o sea, suaves, y sonidos forte. En ese tiempo se le llamó piano forte, piano e forte, que era suave y fuerte. Ya después se quedó en piano y así es como lo conocemos hoy. Pero entonces, Johann Sebastian, él tocaba el órgano, por eso tocaba el teclado. Era director de la Catedral de Colonia, en Alemania. Y entonces compuso esto que se llama Tocata y Fuga. Ahora explicamos por qué Tocata y Fuga, pero vamos a escuchar un poco de esta melodía. Esto es por lo que más conocemos a Johann Sebastian Bach. Sin embargo, fue un compositor lo más connotado del barroco. Dijo él, esta composición la hago para probar los pulmones del órgano de la Catedral de Colonia para ver si soporta lo que esta composición le va a exigir en todo la capacidad que tenía para almacenar el viento y luego expulsarlo. Y obviamente con las teclas que toca el órgano. Y en esto de la música y de los autores, se identifica uno con la música y particularmente a mí me gusta mucho Vivaldi, pero me gusta mucho lo que es la música que él hizo para la mandolina. Sí. Los conciertos para mandolina son preciosos, es música suave que te relaja, que te deja descansar y que te alimenta mucho el alma. Los conciertos para mandolina, lo importante de los conciertos es que precisamente el concierto se clasifica así porque tienen un instrumento solista frente a la orquesta completa. Entonces el instrumento solista toca los inicios regularmente en una sonata de un concierto, porque la sonata tiene dos acepciones, puede ser una obra completa o puede ser la parte de un concierto. Entonces en esta primera parte toca la mandolina y ya después lo que tú dices, escuchamos cómo entra en completo la orquesta. Aquí tenemos a Vivaldi con el primer movimiento de su concierto de las 4 estaciones primavera. Ahí están los 2 violines solistas. Ahí, ahorita después, en un poquito más adelante, vamos a escuchar cómo entra la orquesta completa ya para acompañar al instrumento solista. Entonces, las características del concierto es esto. El instrumento solista es, en este caso, los violines, 2, o en el caso de la mandolina, que empieza la mandolina, luego la acompaña la orquesta y luego vienen los solos de la mandolina, que es espectacular. Así es. Yo creo que eso se lo vamos a dejar de tarea a las personas de la querida audiencia para que puedan ya en su tranquilidad poder disfrutar la música fuerte de Bach, la suave de Vivaldi y también Handel, que fue uno de los personajes en este periodo de música barroca. Vamos a hacer una pausa y continuamos en un momento más, Arturo.
Si te gustan los retos, si te gustan las ventas y si quieres ser exitoso, únete a nosotros como agente profesional de seguros. Llama al 22 92 16 28 34 para agendar una cita y planear tu futuro profesional. Somos Grupo AB, agentes de seguros, socios comerciales de MedLife. Únete a nuestro equipo, te esperamos. Que no te agarren en curva las vueltas que puede dar la vida, como un diagnóstico de cáncer. Con Med99 puedes personalizar tu seguro de vida y adquirir la cobertura de cáncer, con la que podrás contar con un apoyo económico desde 30,000 hasta 1 millón de pesos para cubrir gastos relacionados con el padecimiento o en lo que tú y tus seres queridos necesiten, dependiendo del diagnóstico del tipo de cáncer. Puedes contratarla para protegerte a ti y a tus seres queridos. Nunca estás listo para un diagnóstico de cáncer, pero sí puedes estar preparado. Contrata la cobertura con tu agente. Regresamos en esta charla que nos hace Arturo sobre la música y después precisamente del barroco, donde se sientan bases importantes para la música clásica, viene precisamente el clasicismo, esa etapa que es también prolífera en este tipo de música. Así es, ya en el barroco, la tonalidad, es decir, ya utilizar el pentagrama con los tonos bien definidos, con los instrumentos que se iban a utilizar, porque para las notas graves, pues son los instrumentos de cuerda, todo lo que suena tiene sonido bajo, incluso los músicos entendieron muy rápido que, por ejemplo, si es la cuerda larga, el instrumento va a dar grave. Si la cuerda es corta, el instrumento va a dar alto, para empezar a tener los tonos que tenían que combinar en los compositores. Ya la tonalidad para la etapa del clasicismo es completa, porque es un pleno establecimiento de la tonalidad funcional, y el clasicismo va de 1750, cuando muere Johann Sebastian Bach, que fue el último de los grandes exponentes, y en 1827 termina con la muerte de Ludwig van Beethoven, que fue uno de los grandes de la época clásica. Como ya te había comentado, este periodo se completa porque establece la sonata que rige la mayoría de las composiciones. Establece la sonata como independiente, no como un componente de un concierto, sino ya hay sonatas como las que hizo Beethoven o las que hizo también Mozart, que ya son obras independientes que incluso tienen hasta 4 movimientos. Hasta fines del romanticismo es cuando tenemos el clasicismo. El clasicismo se caracteriza porque no es mucho los autores que aquí tenemos registrados, porque, por ejemplo, está el padre de Mozart, de Wolfgang Amadeus Mozart, que era Leopold Mozart, que es alemán también. Está Franz Joseph Haydn, que es de Austria, Wolfgang Amadeus Mozart, alemán, austriaco, perdón, y Ludwig van Beethoven, alemán. Estos son los 4 grandes. Incluso Haydn fue maestro de los dos, de Mozart y de Beethoven. Así porque es. Haydn estuvo todavía una parte en el periodo barroco. Él nació en ese tiempo. Él nació en 1700, empezando, murió en 1809 y fue maestro de los dos. Incluso narra en su biografía Mozart que cuando conoció a Haydn, él sintió que estaba llegando al cielo porque era un admirador de Haydn. Él interpretaba a Haydn y fue la guía que auspició que él empezara a componer conciertos. Hay una anécdota de
de Mozart, que cuando todavía estaba la prohibición de tocar la música sacra fuera de las iglesias, recordemos que ya entonces, ya para este periodo ya estaban las partituras de los cantos gregorianos y la música sacra. Entonces, todo aquel que quería ingresar a la iglesia y que quería participar dentro de lo que es ser músico de las iglesias, tenía que aprender ahí, pero no podía en lo absoluto ni copiar en las partituras, ni simplemente él llevaba consigo lo que sabía. Pero dicen que a los 15 años era tan hábil Mozart para conocer y escribir la música que llegando a su casa en 15 o 20 minutos escribía lo que había escuchado en la iglesia y no se sacaba. Además, sobre Mozart se decía que tenía un carácter muy, muy alegre y vivaracho, y le gustaba mucho de la ópera bufa. Así es, que eso lo divertía bastante. Él hizo varias óperas bufas. ¿Y por qué? Porque la ópera pues empezó en serio ya en este periodo del clasicismo para el romántico. La ópera cambió y ahí es donde cobró intensidad la ópera bufa, porque la ópera eran canciones, o sea, poesía cantada, pero la cantaban indistintamente los elementos de la ópera. Pero ya en este periodo clásico, la ópera ya empezaron a escribir arias, las arias que son escritas especialmente para un solo intérprete, bien sea la mujer o bien sea el hombre. ¿Y por qué tenemos sopranos y por qué tenemos tenores en la ópera regularmente? Porque en las primeras óperas que se escribieron no había más que la tonalidad de los altos y de los bajos. Entonces el alto era el soprano, el bajo eran los tenores. Por eso es que la ópera siguió cantándose en esos tonos como tradición, aunque con variantes como las que ahora platicamos. Entonces, Mozart fue uno de los grandes hacedores de óperas. Las bodas del Fígaro, por ejemplo, de Mozart. Es. Hay una anécdota sobre Haydn, donde pues ellos de una u otra manera eran apoyados por mecenas, y en este caso la persona que le ayudaba a solventar todo a Haydn y a todo su equipo de la orquesta, se lo llevó a un palacio que tenían lejano a la ciudad donde estuvieron dando conciertos, y pues bueno, ese tiempo se alargó muchísimo y tuvo que componer una obra que se llama El Adiós, y el adiós precisamente es de que cada uno de los miembros de la orquesta que estaba con Haydn, poco a poco en el desarrollo de la obra se fue despidiendo porque ya se querían ir a sus casas, estaban lejanos a sus casas. Entonces, precisamente la obra consiste en que se va desarrollando y de repente, instrumento tras instrumento, va dejando el escenario, y es el adiós de sus músicos para irse a sus casas. Sí, esto es ahora lo vemos como chusco, pero pues imagínate lo que ha de haber sentido que los músicos dijeron adiós. Y es que eran las características de la música en ese tiempo. Por ejemplo, Mozart, él desde pequeño, su padre era compositor y era concertista. Pero ¿qué sucedió? Que Mozart era un genio desde muy pequeño. A los 5, a los 6 años tocaba, ya componía en el piano. Entonces el padre lo presumía y al pobre niño lo iba a despertar a la 1, 2 de la mañana cuando tenía en su casa reuniones a que tocara. Le vio tales características al niño Mozart que el padre dejó la música y se dedicó a apoderarlo y a promoverlo, y entonces empezó a viajar. De Austria se fueron a Alemania, hicieron recorridos, de su casa tardaban 2, 3 años en regresar. Y se hablaba de que el padre lo explotaba, pero gracias a como dicen los toreros, al placeo que tuvo,
Él empezó a tocar muy pequeño en diferentes foros. Recordemos que, como tú acabas de mencionar hace rato, la música era a través de mecenazgos. O tocaban en la iglesia o tocaban en la corte. Y o la iglesia los patrocinaba o los de la corte, los reyes o la gente de la corte los patrocinaba y entonces tocaban en la corte. Ahí la gente no pagaba por ir a ver un espectáculo de música. Esto ya vino hasta el romanticismo. En la época del clasicismo la gente no pagaba. La gente iba en la corte o bien en las iglesias, ahí tocaban los que estaban bajo el mecenazgo de... Vamos a escuchar un poquito de Mozart, que es una de las clásicas. Él escribió 41 sinfonías, pero la más famosa de él es la sinfonía número 40. Igual tiene sonatas, tiene óperas. Fue uno de los grandes personajes en el clasicismo, Wolfgang Amadeus Mozart. Y desafortunadamente murió muy joven. Joven y pobre, porque como estaban bajo el mecenazgo de quien los auspiciaba, de pronto empezaron a dejar de recibir lo que tenía. Estaba enfermo y murió muy joven. Incluso dicen que su sepelio fue en una fosa común y después de los años se convirtió en la celebridad que hasta nuestros días reconocemos en él. Así es, y también pues el caso de Beethoven es un ejemplo muy especial porque pues Beethoven, ¿cómo podemos imaginar a un músico con una deficiencia, en este caso, de su oído? ¿Sí? Se decía, pues, ¿cómo es posible que un pintor no tenga la posibilidad de ver y pinte, o un escultor no tenga manos y escribe? Y en este caso Beethoven tenía esos problemas con su oído. Eso le vino con el tiempo, porque él no nació con la enfermedad. Él ya vino se le fue agudizando. Cuando adulto fue que empezó a tener problemas de sordera. Incluso por la sordera se dicen que él inventó más bien no inventó, sino que encargó a un inventor un aparatito que lo utilizan todavía para medir la velocidad de las notas musicales, para ver si era un largo, si era un alegreto, un allegro, porque como no escuchaba, pero simplemente con las vibraciones de la música y el aparato lo que marcaba, él era tan estricto a la hora de escribir que quería que los intérpretes, así tal como él había escrito, así interpretaran. Entonces, de este aparatito se auxilió en los últimos años en que compuso, y que también él fue un niño prodigio. Era paseado en las cortes, era muy reconocido, tenía muchos mecenas, patrocinadores, y es la cuarta cumbre de lo que es el clasicismo. Él, para hacer la novena sinfonía, había escuchado ya la composición de Friedrich Schiller, que era la Oda a la Alegría. El autor del texto de la Oda a la Alegría es Friedrich von Schiller. Entonces, antes de componerla, de hacer la música, él le había encargado a von Schiller que le hiciera una adaptación que él quería musicalizar. Esta oda la hizo utilizando este aparatito para medir la velocidad de la música, y fue así como le implementó la música al coro. Así terminó su novena sinfonía, aún no escuchando, pero con estas características. Él, además de ser un gran compositor, era un genio, pero también era un genio para
allegarse los recursos para poder componer. Y esto del aparatito que él le dio la idea al inventor, el inventor la tradujo, la puso en práctica y cuando vino, veía, recordemos que la música se mide por vibraciones. Las vibraciones son con lo que afinan. El oído humano tiene capacidad de oír hasta 4 o 5 mil o más vibraciones por segundo. Entonces, la medida estándar de afinación son 440 vibraciones. Esa es la medida estándar que utilizan en todo el mundo para que los músicos puedan entenderse entre ellos cuando van a cualquier parte de donde no son. Por eso el conjunto de Juan Guerra, el 440, por el estándar de la afinación, 440 vibraciones. Entonces él medía cuántas vibraciones había, qué velocidad, e iba escribiendo la Oda a la Alegría. Que vamos a escucharle, por cierto, un poquito de esta gran obra que fue la 9ª Sinfonía de Beethoven y que sin duda bueno, no vamos a escuchar la sinfonía porque es un poquito larga y para reconocerla, pero al piano vamos a escuchar esto que él la hizo como un nocturno. Nocturno se le llamaba a las melodías que se tocaban de noche, porque las reuniones en las cortes eran de noche. Entonces, para en la noche componían música. Y que se llama Para Elisa, él la tuvo como un experimento corto para ver si la tocaba en algún momento en alguna corte. No se publicó, se encontró entre las obras de Beethoven, ya pues post-mortem. Ahora se le llama Para Elisa, en realidad es un nocturno que hizo y que entre muchos otros, porque escribían como el poeta que está constantemente haciendo música. Y esta es la magia de Beethoven. Así es, uno de los más grandes de la música clásica. Y con esto nos quedamos, regresamos en un momento, hacemos una pausa, Arturo, y continuamos en un ratito más. Bien. En este 2020, el programa comercial El Buen Fin llega a su 10ª edición, con el gran reto de ser un movimiento que impulse por medio del consumo la recuperación económica del país para mejorar el bienestar de las familias mexicanas. De este 9 al 20 de noviembre, las empresas participantes, pequeños productores, prestadores de servicios y profesionales de los más diversos giros tendremos la excelente oportunidad de ofertar de manera directa nuestros productos y servicios en nuestras tiendas físicas o en línea. En Concanaco Servitur abrimos nuestra plataforma para el registro de todas las empresas formalmente establecidas que estén interesadas en vivir la experiencia del máximo evento comercial de México. El Buen Fin 2020 abre la posibilidad a las micro, pequeñas y medianas empresas de participar y obtener parte de las ganancias que se dejaron de percibir durante los meses que estuvieron sin laborar por el confinamiento. Empecemos en el Buen Fin la recuperación económica de México, porque el Buen Fin lo hacemos todos. Si te gustan los retos, si te gustan las ventas y si quieres ser exitoso, únete a nosotros como agente profesional de seguros. Llama al 22 92 16 28 34 para agendar una cita y planear tu futuro profesional. Somos Grupo AB, agentes de seguros, socios comerciales de MedLife. Únete a nuestro equipo, te esperamos. Continuamos con Arturo Martín Morales Crespo, platicando sobre lo que es la historia de la música y ahora sobre el tema particularmente sobre la música en el romanticismo, que es otra época también muy importante. El romanticismo va después de que muere Beethoven hasta 1780. Beethoven muere en 1720, 1780, hacia el siglo XIX. En el romanticismo tenemos compositores muy importantes como Franz Schubert, como Héctor Berlioz, como Johann Strauss, el señor, el papá.
Félix Mendelssohn, Chopin, Schubert, Schumann, Franz Liszt, Brahms y también Tchaikovsky. ¿Cuál es la diferencia entre lo que era el clasicismo y el romanticismo? En el clasicismo, ya lo habíamos dicho, por ejemplo, Beethoven era muy estricto en cómo tenían que tocar sus melodías. Entonces, los ejecutantes sentían que estaban encerrados, que no tenían libertades. Y entonces empezaron a traer música del periodo barroco y del principio del clasicismo para los que estaban en el periodo romántico. En esta forma fueron ellos revitalizando la música en la que les había tocado vivir, y fue así como fueron introduciendo a la música instrumentos de épocas anteriores, lo mismo que composiciones de épocas anteriores, pero al mismo tiempo ellos empezaron a innovar. La música ya no era tan ortodoxa, tan estricta, sino que tenían la libertad que ellos mismos se permitían de escribir como les fuera conveniente. Recordemos, hablamos de 1827 a 1874, antes del siglo XIX. En el siglo XIX, antes del siglo XX, misma corriente que el romanticismo tardío nos alcanzó a principios del siglo XX, y se caracterizó por el mayor uso de la melodía y una armonía mucho más compleja, pero más expresiva. La extremada moderación del clasicismo da paso a una vibrante expresión de sentimientos, es decir, el músico, el compositor, sentía más la música porque era propia, era hasta cierto punto parte de improvisación, que esto es al final de cuentas lo que todo músico quiere hacer. Si nosotros escuchamos una sinfonía de Beethoven ejecutada ahora por una orquesta sinfónica, debe de sonar igual en cualquier orquesta que la interprete. Si nosotros escuchamos una sinfonía del romántico, el músico puede tener áreas en donde no modifica la estructura original, pero sí la adorna, como no lo puede hacer con la música del clasicismo. Entonces, esta es la gran diferencia entre el romanticismo. Es como en nuestra época, cuando fuimos jóvenes y apareció el rock and roll, era nuestra música. Descansa en el swing. Así le sucedió a los del romanticismo. Tuvieron su propia música, escribieron, pero además se recargaron en algunas melodías de los periodos anteriores. Pero vamos a escuchar un poquito de este periodo, de uno de los autores que ya tuvieron en el periodo del romanticismo medio una producción prolífica. Me refiero a Peter Ilyich Tchaikovsky. Esta melodía de El lago de los cisnes es el clásico vals que las musas decían que las artes que ellas incluían era precisamente porque la música es tiempo. La música se interpreta o se danza y se acabó. Las obras como la arquitectura, la pintura, la escultura, ahí quedan. Lo que no sucede con las artes escénicas. Así es, por eso se les llama así entonces vamos a buscar una interpretación precisamente de Tchaikovsky, porque ¿quién no ha visto El lago de los cisnes o El cascanueces? Y esto identifica muy bien lo que un autor
hace con independencia. Una característica precisamente del romanticismo también fue que se apoyó mucho en el desarrollo de obras para piano. Sí, porque el piano ya en la época del clasicismo se desarrolló plenamente. Ya en la época del romanticismo el piano era varias veces ya reestructurado, entonces ya tenía, en un solo instrumento podía haber graves, altos, tonos medios y al mismo tiempo la combinación de todos. Por eso es que el romanticismo, ahí tenemos a Chopin con grandes obras para piano. Así es. Vamos entonces a escuchar un poquito de El lago de los cisnes de Tchaikovsky. Quisiéramos escuchar mucha música, pero desafortunadamente sobre la plática se va el tiempo y cuando queremos poner música, la música la disfrutamos, pero siendo obras completas, no con segmentitos. Este es Tchaikovsky. Lago de los Cisnes. Ahí vemos cómo el autor pensó en que iban a interpretar su música, la imaginó para danza. Y esto es el lago de los cisnes representado, es la belleza en la audición y la belleza en la visión. Así que quien no haya visto el lago de los cisnes así en una representación en el teatro se ha perdido de algo espectacular. Aquí lo que escuchamos en diferencia al clásico es que la armonía es perfecta. Incluso los finales en cada uno de los segmentos es así tal cual como si la fueran deslizando suavemente hasta terminar. No podemos escuchar el segmento completo por el tiempo, pero sí les sugiero que escuchen El lago de los cisnes y vayan disfrutando cada uno de los segmentos de esta obra de Tchaikovsky. Vamos a ver si encontramos un poquito de Franz Liszt, porque el piano de Franz Liszt es las obras para piano increíbles. Sí, de hecho, una característica muy especial que desarrolló fue precisamente el componer para piano, que es su máximo logro en esto. Y pues también Schubert. También Schubert, sí. Precisamente, esa es la base de, como tú comentabas, el piano. Esta es la Rapsodia húngara. Esta música se recomienda para una noche para leer, concentrarse en la lectura y disfrutar la música. Una combinación excelente. Ya en otro programa hablaremos de lo que es una rapsodia, una sonata, un concierto, etcétera. Muy bien, Arturo. Pues el tiempo se nos está agotando y con esto pienso que vamos a concluir este programa. Se nos ha ido muy rápido el tiempo. Te agradezco mucho, Arturo. Con todo gusto, Néstor. Este es un hobby que me gusta y qué bueno que lo compartimos con la audiencia, sobre todo en este programa tan bonito que haces tú, Néstor, que pues llevas la cultura
no cuesta nada. La gente que quiera sintonizar y adquirir programa a programa algo en la cultura es muy bueno. Y tú como presidente de la Fundación de los 500 años de Veracruz, creo que esta es una de las partes importantes que estás haciendo con este programa. Te agradezco mucho, Arturo. Y pues bueno, quedamos pendientes para un próximo programa donde continuemos. Hay mucho que hablar sobre la música y creo que es interesante también conocer la parte de la música del impresionismo, donde también se da esa fusión con la pintura y la música. Interesante. Bien, pues agradecemos también a nuestra audiencia que nos hayan acompañado en este programa. Arturo, reitero mi agradecimiento y un fuerte abrazo a todos. Saludos. Gracias. Que estén muy Hasta bien. luego. Hasta luego. Que no te agarren en curva las vueltas que puede dar la vida, como un diagnóstico de cáncer. Con Med99 puedes personalizar tu seguro de vida y adquirir la cobertura de cáncer, con la que podrás contar con un apoyo económico desde 30,000 hasta 1 millón de pesos para cubrir gastos relacionados con el padecimiento o en lo que tú y tus seres queridos necesiten, dependiendo del diagnóstico del tipo de cáncer. Puedes contratarla para protegerte a ti y a tus seres queridos. Nunca estás listo para un diagnóstico de cáncer, pero sí puedes estar preparado. Contrata la cobertura con tu agente. Si te gustan los retos, si te gustan las ventas y si quieres ser exitoso, únete a nosotros como agente profesional de seguros. Llama al 22 92 16 28 34 para agendar una cita y planear tu futuro profesional. Somos Grupo AB, agentes de seguros, socios comerciales de MedLife. Únete a nuestro equipo, te esperamos.